Es uno de los mayores escándalos de los últimos años, los papeles de Panamá, la filtración de documentos que revelan paraísos fiscales de ricos y famosos pertenecientes a Mossack Fonseca. Messi, Putin, el primer ministro de Islandia, Macri, gente cercana al fallecido Hugo Chávez y a los Kirchner en Argentina. Estos son solo algunos de los nombres que figuran como clientes de esta firma. Su sede principal está en Panamá, uno de los principales paraísos fiscales de América Latina. Conocido sobre todo por su canal y sus lujosos rascacielos, este pequeño país centroamericano esconde mucho más. Alrededor de 11 millones de documentos que fueron revisados por un equipo de más de 370 periodistas de 78 países involucran a jefes de Estado y algunos de sus familiares, además de personalidades políticas y deportivas. Todos usan los paraísos fiscales para ocultar su riqueza, a veces en operaciones legítimas o no. Pueden que provengan de lavado de dinero y de evasión de impuestos, incluso de quienes se sospecha son financiadores de terroristas, criminales de guerra, capos de la droga o comerciantes de armas. Papeles de Panamá, ¿cuán sucio es el dinero oculto? Ese es el tema que analizamos hoy aquí en Cuadriga. Soy Silvia Cabrera, bienvenidos. Les presento de inmediato a nuestros invitados. Araceli Viceconte es periodista especializada en temas internacionales, fue corresponsal en Alemania del diario argentino Clarín, ahora trabaja para medios latinoamericanos y es redactora en DW. Araceli opina que los papeles de Panamá son un golpe a la credibilidad de muchos gobiernos y puede tener un fuerte impacto político. Max Haywood es coordinador del programa de integridad financiera de Transparencia Internacional aquí en Berlín, economista, ha trabajado como investigador económico en Argentina y Holanda. Max dice que hemos tenido demasiadas promesas vacías por parte de los gobiernos y ahora tienen que tomar medidas concretas. Roland Pichler, periodista alemán, trabaja como corresponsal de temas económicos en la oficina berlinesa del diario Stuttgarter Zeitung. Roland considera que, a pesar del caso Panamá, la política internacional avanzó en limitar el papel de los paraísos fiscales. Bueno, bienvenidos a nuestro programa, a Cuadriga. Es increíble cómo esta empresa con sede en Panamá, Mossack Fonseca, lleva 40 años tratando de ocultar el dinero de muchos famosos, ya lo hemos visto, políticos importantes, deportistas, también directores de cine. Araceli, ¿cuál es la importancia de esta investigación que ha dado a conocer el Consorcio Internacional de Investigadores o de Periodistas de Investigación? Bueno, yo creo que es muy importante que podría incluso terminar con un cierto orden político financiero mundial o por lo menos comenzar a cuestionarlo cada vez más, ¿no? De hecho, ya ha rodado la primera cabeza, que es la del primer ministro de Islandia, y hay gobiernos en aprietos en todo el mundo. Incluso, por ejemplo, Obama estuvo pidiendo que se clarifique, que se dejen de aprovechar las empresas y los ricos de estos vacíos legales. Y Merkel, Hollande, hoy van a discutir esto. Los ministros de Finanzas de la Unión Europea también en su próxima cumbre de fines de abril van a discutir el tema de los paraísos fiscales, así que creo que sí, que puede llegar a ser muy trascendente en muchos rincones del mapa, ¿no? Roland, ¿cuál ha sido realmente el impacto que ha tenido aquí en Alemania? Porque hablamos de Alemania porque además estos documentos fueron entregados, filtrados, fueron entregados al periódico Süddeutsche Zeitung. ¿Cuál ha sido el impacto aquí en este país? La tensión acá en Alemania es muy grande porque mucha gente se enoja que hay todavía estos casos porque vemos hace muchos años las discusiones. Creo que es menos las sorpresas que hay esas empresas, que hay esas sociedades offshore, eso todo el mundo sabe que hay, pero la expectativa en los últimos años era que está disminuyendo, que los casos están bajando porque la política internacional hizo ya algo contra esos eventos. Max, tú como representante de Transparencia Internacional, que han estado trabajando durante tantos años los temas de corrupción, inclusive estos de evasión fiscal, ¿crees que se llegue a algo después de esta investigación de estos papeles de Panamá? Nosotros creemos que sí, creemos que es cuestión de tiempo. Hemos visto avances, absolutamente. Lo que no hemos visto todavía es implementación. Y lo que ha faltado es un poco la presión de los medios, la conciencia a nivel del público que ponga presión sobre sus gobiernos. Así que tenemos la esperanza de que esta semana haya sido realmente un gran paso adelante en el control de estas estructuras, ¿no es cierto? ¿Tú crees que realmente los estados vayan a cambiar después de esto, que se abra una investigación para ver qué es lo que está pasando? Porque estos son papeles filtrados que
que nombran a personas, pero que no hay pruebas realmente para llevarlos a la cárcel o para poner multas, ¿no? Lo interesante para nosotros es lo que revela sobre el sistema. Esto es un sistema internacional que no es solamente de Panamá, no es solamente de las Islas Vírgenes Británicas, que están muy mencionadas en estos papeles, es simplemente una pequeña esquina de una gran red mundial, y eso es lo interesante. Esto es una oportunidad de empezar a hablar en serio de ese sistema y de empezar a tomar las medidas que sabemos cuáles son. Están muy claras las soluciones técnicas, lo que falta es la voluntad de implementarlas. Y hay que decir algo, cada persona que está en la lista no automáticamente hizo un crimen, porque es totalmente legal tener una empresa offshore o una sociedad offshore, algunos dicen empresa fantasma, pero es una forma de fundar una empresa y no es ilegal, ¿no? La pregunta es si ese dinero, si hay dinero en esa empresa, está declarado antes el estado fiscal en su país. Esa es la gran pregunta. Perdón, no es ilegal, pero de hecho está reservado a unos pocos. En este sentido, transparencia, por ejemplo, sería una transparencia selectiva en el sistema financiero internacional y digamos, una obligación de cotizar, de aportar impuestos, también selectiva. O sea que en ese sentido lo de no es legal, con lo que se están queriendo cubrir las espaldas todos los mencionados en estos archivos, se podría relativizar, creo yo. A mí me fascina siempre que si el mejor argumento de defensa que hay es que esto es legal, no suena como un negocio muy legítimo o muy ético, digamos, ¿no? Y el otro tema también es que está demostrando realmente lo mucho que falta por hacer, lo que decíamos antes, ¿no? O sea, todas las promesas que se han hecho que todavía no se han cumplido. ¿Cuándo es legal y cuándo pasa a ser ilegal estos paraísos fiscales? Depende mucho del contexto, absolutamente hay que ver caso por caso. El tema está en que las autoridades, si no tienen información básica, no pueden conocer la diferencia, ¿no? El tema impositivo no es blanco-negro, hay una gran zona gris. Y si las autoridades no tienen la información básica para entender los negocios de una persona o de una empresa, no pueden determinar ese criterio. Ahora, con esta información, veamos en los próximos meses si deciden que es legítimo o no, además de los casos de corrupción que podemos llegar a encontrar, ¿no es cierto? Y eso es lo difícil, ¿no? Porque estamos hablando también de países que están involucrados allí en esos documentos donde la corrupción es imperante, como muchos en América Latina. Araceli, ¿tú crees que, por ejemplo, en el caso de Argentina, que ya vamos a hablar del caso de, por ejemplo, del presidente Mauricio Macri, pero en el caso de Argentina con la corrupción, ¿tú crees que se llegue a algo? En cuanto a investigar, sí. Por ahora no. O sea, hay iniciativas legislativas que no llevaron a ningún buen puerto porque quedaron suspendidas. Pero en la justicia sí, probablemente vaya a haber denuncias penales en contra del propio presidente Mauricio Macri. Ahora, ¿cuál será, digamos, lo que se pueda desvelar de esa investigación? No se sabe porque la justicia argentina también está muy cuestionada en estos momentos y también en los últimos años por no haber una división clara de poderes, ¿no? Es como una democracia que todavía tiene ciertos déficits y es un impacto político bastante importante en la región en general porque es un lugar donde la gente está demandando justamente más justicia de verdad, más claro. transparencia y menos corrupción, ¿no? Claro, y por ejemplo también va a ser un golpe duro para Panamá, ya lo estamos viendo ahora. El gobierno de Panamá, por supuesto, ha salido a la defensa. ¿Hasta dónde está implicado Panamá en toda esta situación? Claro, Panamá está en la pantalla ahora y creo que Panamá no se puede sentir muy seguro porque muchos países ya hicieron cierto avance, como acordamos hace poco, y Panamá es uno de los pocos países que no ratificó ese estándar nuevo, ¿no? Que está haciendo más que 100 países en el mundo. Y por eso para Panamá va a ser un problema muy grande porque la presión de muchos países hacia Panamá va a crecer. ¿Qué tan débil es la legislación de Panamá? En este caso, ¿no? Del fiscal. Lo interesante es que hace unos meses, el año pasado, han aprobado un paquete de leyes contra el lavado de dinero, después de mucha presión internacional. El tema está en la implementación. Las leyes pueden existir y pueden haberse mejorado en los últimos meses. El tema va a estar en la implementación. Bueno, y como dices tú, llama la atención, por ejemplo, justamente esta semana, uno de los accionistas de esta empresa, Mossack Fonseca, el señor Fonseca era el ministro consejero del gobierno del presidente actual de Panamá y ayer renunció debido a este caso. Llama la atención que un hombre que sea el dueño de esta empresa esté precisamente como ministro consejero del presidente, ¿no?
Esto es un pequeño ejemplo de lo que vemos en muchos países, incluso en países europeos donde el sector financiero tiene una influencia enorme en los gobiernos. Y vemos gente que entra del sector financiero, pasa al gobierno, vuelve al sector financiero. Esto lo vemos en Londres, en Nueva York. Este es un pequeño ejemplo de lo que hablábamos antes, ¿no? Un sistema global que requiere muchos mejores estándares de transparencia y de rendición de cuentas y de controles. Roland, tú como economista, ¿nos puedes explicar realmente cuáles son las características de un paraíso fiscal? ¿A qué se le llama paraíso fiscal? Y te lo pregunto porque tengo una lista que ha salido hoy publicada de los distintos paraísos fiscales y, por ejemplo, sale Alemania en el número 8, en el puesto 8 de los países llamados paraísos fiscales, por encima de Panamá. Sí, esta lista yo encuentro poco probable porque ¿qué es un paraíso fiscal? Normalmente es un paraíso que no tiene muchos impuestos, ¿no? O tiene impuestos muy bajos, como había antes en Suiza para ahorros de extranjeros que no cobraron impuestos. Y también observaron mucho el secreto bancario, esos paraísos fiscales, ¿no? Pero el mundo cambió totalmente hacia 5 o 6 años cuando la OCDE, con el apoyo de los grupos industriales y el grupo G20 con estados industriales y en desarrollo, que hicieron un enfoque porque no querían más aceptar esa evasión de impuestos, ¿no? Por eso tenemos ahora un mecanismo que se llama intercambio automático de datos de los bancos. Todos los bancos en más que 100 países van a mandar las informaciones hacia las autoridades fiscales. Por ejemplo, si un alemán tiene una cuenta en Suiza, Suiza tiene que informar a Alemania sobre su dinero en la cuenta de Suiza, y eso va a cambiar totalmente el mundo dentro de 2 o 3 años. Todavía no está implicado esa nueva ley, pero están empezando este año. Y el año que viene vamos a ver las primeras transmisiones de datos o de informaciones oficiales. Sí. Max, ¿tú qué opinas al respecto? Es la lista de la Red de Justicia Fiscal que ha sido publicada por el Süddeutsche Zeitung y, como decía antes, Alemania está en el puesto 8 entre los paraísos fiscales. Los primeros, por ejemplo, Suiza, Hong Kong y Estados Unidos, y después en el número 8, Alemania. Este índice es muy interesante porque lo que revela es un ejemplo, es un panorama mucho más amplio, no solamente de 1 o 2 indicadores, sino que toma 15 indicadores. Por ejemplo, la fortaleza de la legislación antilavado en cada país. Ese es uno de los criterios clave, con datos tomados del Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el organismo eminente en este tema. Entonces, todo en base a datos oficiales. Y lo que muestra es que en muchos países que tienen, digamos, fama de ser limpios, en realidad la legislación es muy débil. En Alemania todavía hay formas de lavar dinero, por ejemplo. Ha habido estudios de riesgo del gobierno alemán, incluso en el sector de las propiedades, donde se han identificado riesgos de lavado de dinero. Por dar solo un ejemplo, ningún país en el mundo tiene los estándares suficientes todavía. Es increíble que esto pase en el año 2016, pero todavía falta mucho por hacer en estos casos, aunque ha habido avances, sin duda. Pero Alemania tenía un problema grave, que era que muchos ciudadanos alemanes se fueron a Suiza para llevar el dinero a Suiza hace, digamos, 20, 30 años. Por eso esa lista no puede ser la verdad, ¿no? ¿Por qué tanta gente se fue hacia el exterior si Alemania sería un paraíso fiscal? Eso creo que hay una cierta contradicción que por eso creo que esa lista no puede ser tan exacta. Lo interesante es que el nombre técnico de la lista es el índice de opacidad financiera, de secretismo financiero. Lo que están midiendo es mucho más que solamente los beneficios fiscales. Eso es solo una partecita chiquitita. Lo que están viendo en realidad es el grado de secretismo financiero o de falta de transparencia, si uno quiere. Y a Alemania, como muchos otros países que están en la lista, le falta transparencia y no tiene suficiente. Indudablemente que ha mejorado y hay estándares más altos que en otros países, pero de ningún modo sacan un 100% en todos los aspectos. Y en el caso de América Latina, Araceli. En América Latina el mayor problema es que justamente a través de estos paraísos fiscales o, por ejemplo, de triangulación de exportaciones, las grandes empresas, las multinacionales y las grandes fortunas evaden o eluden muchísimos impuestos. Se calcula, el que es especialista me corregirá, que es 1,2 billones de dólares los que está perdiendo la región por estas empresas que, por ejemplo, se exportan y autoimportan los mismos productos, ¿no? Y de esta forma reciben beneficios o algún tipo de subsidio del mismo Estado al cual están
entre comillas, engañando, ¿no? Claro, bueno, los Panama Papers que salieron a la luz pública este domingo pasado y ya estamos viendo ahora las consecuencias. El primer ministro de Islandia, como dijimos, tuvo que dimitir por la presión popular. La investigación demuestra que el primer ministro islandés utilizó una sociedad offshore llamada Wintris junto con su esposa. Se trata de la primera renuncia de un cargo importante tras la filtración de 11 millones de documentos de Mossack Fonseca. Veamos. Entrevista con el primer ministro Gunn Lausson. Señor primer ministro, ¿qué me podría decir sobre una empresa llamada Wintris? Es una empresa, si recuerdo bien, que está vinculada a una de las empresas de cuyo consejo de dirección forme parte. Y tenía una cuenta que, como digo, figuraba en los impuestos. Esto, en la declaración de impuestos desde que se fundó. Bueno, ahora me empiezo a sentir mal con esta pregunta, porque parece como si me estuviera culpando de algo. Para aclarar los detalles interviene el periodista que rastreó los papeles de Panamá para Islandia. Pero la entrevista no continúa. Gunn Lausson la interrumpe. Los islandeses muestran su indignación manifestándose, y el primer ministro Gunn Lausson tiene que actuar en consecuencia. ¿Un caso aislado o habrá más políticos que se vean obligados a renunciar por los papeles de Panamá? Esa es la gran pregunta que vamos a tratar de debatir hoy acá en Cuadriga. Roland Pichla, ¿tú qué opinas? ¿Crees que este escándalo de los papeles de Panamá, de los Panama Papers, harán rodar más cabezas a nivel mundial? Puede ser, ¿no? Que porque se encontraron muchos nombres. Esa empresa, como dijiste, tenía 200.000 empresas offshore. Sin embargo, si vemos esa cantidad de empresas, todavía son no tantos nombres, ¿no? En Alemania no tenemos un caso importante. Todavía no sé, aunque la Süddeutsche Zeitung es un diario de Alemania, no se conoció todavía un caso importante. Y eso dice que no es tan fácil de juzgar quién hizo legal esa investigación y quién hizo ilegal. Hay dos puntos importantes aquí que tú acabas de decir. No hay ningún alemán todavía en esos documentos de la Mossack Fonseca que han sido filtrados y tampoco aparecen estadounidenses. ¿Por qué no aparecen ¿Acaso no se evaden impuestos aquí en Alemania o en Estados Unidos? Hay nombres alemanes, pero que no son famosos, ¿no? Y ahora están investigando, las autoridades alemanas están investigando si declararon los impuestos o no. ¿Y por qué no hay tantos alemanes y tampoco estadounidenses? Creo que la explicación es fácil porque los países hicieron bastante avance en los últimos años. Tenemos información abierta ahora, dentro de poco, sobre los bancos. Los bancos tienen que ofrecer todos los datos de los extranjeros que tienen en su país. Y eso era un proceso de hace 6, 7 años que la gente que tenía dinero en el exterior se retiró sabiendo que un día van a descubrir todo. Y esto creo que es también el proceso que ahora algunos se refugiaron todavía a destinos como Panamá, porque saben que en Suiza, en las islas de Jersey o Guernsey no está más posible, por eso se fueron a lugares más lejos. Pero en Europa o en Estados Unidos no se ve tantos casos más. Hay políticos implicados también, que no es un líder político, pero es una persona muy importante. Está el representante de Transparencia Internacional en Chile, está implicado en uno de estos documentos, incluso ya renunció esta semana. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cuál es el efecto que tiene esto para Transparencia Internacional? Ha sido un golpe muy duro. Para los que trabajamos en esto hace muchos años, esta podría haber sido la mejor semana del año, si no de la década, con la cantidad de atención que por fin hemos logrado en este tema. Y ha sido un golpe muy duro. Lo que se puede decir es que el señor renunció inmediatamente. Creo que eso es una posición importante y el directorio tomó medidas inmediatamente porque tenemos que ser consistentes, evidentemente, pero sin duda que ha sido muy difícil de llevar esta semana. Me imagino. Y aquí hay un tema que se complica porque entramos a hablar de la ética, ¿no? O sea, ¿cómo una persona que trabaja para Transparencia Internacional puede ser, bueno, quizás sobornado o quizás él mismo
directamente abrir una de estas sociedades offshore. Entonces, hay un poco de ética. Primero, con el caso de Islandia que estamos viendo, un hombre que es presionado por la opinión pública y que termina renunciando a su cargo, y en el caso de este señor también, ¿no? Absolutamente, y lo que muestra esto es la necesidad de tener buenos sistemas de control. Uno no puede estar solamente contando en la ética y la integridad personal sin tener suficientes controles. Entonces esto muestra que es esencial tener sistemas de control en todos los sectores, incluyendo en el sector de los organismos no gubernamentales en el que nosotros estamos, ¿no es cierto? Bueno, y hablando de ética, hay un caso que ha tocado América Latina, que es directamente el del presidente Mauricio Macri, el presidente de Argentina, que se ha visto involucrado en esto. ¿Tú crees que renuncie Mauricio Macri por esta situación? No, no creo, pero lo que es muy posible es que este caso sea un lastre que él tenga que arrastrar en los próximos años. Le quedan 4 años de mandato, recién empieza, y creo que el gobierno argentino ha reaccionado muy mal en el sentido de que no presentó inmediatamente las pruebas. Macri no salió a hablar en un momento en que la sociedad argentina reclama no solo transparencia y fin a la corrupción, sino también se está, digamos, llevando adelante un ajuste económico muy importante. Hay un gran descontento o preocupación por la inflación y por el futuro. Y el gran capital de Macri era decir, venimos a terminar con la corrupción y a hacer las cosas bien, hacer las cosas distinto. Y esto no ha sucedido. La titular de la Oficina Anticorrupción, que es quien debería investigar, salió a decir esto no es delito, acá no pasa nada. Macri también salió a decir aquí está todo claro. Entonces puede ser un problema o una especie de bola de nieve que vaya creciendo o que una piedra en el zapato con el cual él pierda, digamos, credibilidad y su imagen salga dañada, ¿no? Pensemos que Macri ganó las elecciones a pesar de ser Macri. Hasta hace poco tiempo tenía un gran rechazo en la sociedad argentina y el hartazgo con el kirchnerismo hizo que él, pese a ser Macri, pese a tener una historia de una gran fortuna, cosa que en Argentina no es nada malo, pero que genera cierta desconfianza, digamos, en la sociedad, pese a eso pudo ganar con este capital de decir venimos a hacer las cosas de otra forma. Bueno, y sobre esto se puede cuestionar. Claro, ¿no? y sobre todo se puede cuestionar en un país que está viviendo ahorita medidas económicas tan fuertes de este nuevo gobierno. Los pobres se hacen cada vez más pobres, los ricos cada vez más ricos y además no pagan impuestos. Claro, hay que ver, digamos, la pregunta es con qué vara medimos la corrupción, sobre todo en sociedades que son muy desiguales, pareciera que es corrupto el que se lo puede permitir, el que tiene ciertos privilegios, ¿no? Y eso, teóricamente, con el nuevo gobierno iba a desaparecer y se van a hacer las cosas distintas y no es lo que está sucediendo, ¿no? Hay un fuerte reclamo ahí por parte, incluso de la gente que votó a Macri. Si uno hace un seguimiento de las redes sociales o de los medios, lo va a ver que es así, ¿no? Que hay mucha decepción, un gran desencanto, por decirlo así. No quiero ser el defensor de Macri. No, pero está bien. Creo que hay que ver una cosa. Macri dice que fundó una empresa, su padre fundó una empresa hace muchos años para invertir en Brasil y por eso fundó la empresa en Panamá. Y en estos casos hay muchos ejemplos que empresarios fundan empresas offshore que hacen después inversiones, que es legal. Primero, es legal. Ahora la pregunta es si con esa empresa hizo una evasión de impuestos que no está comprobado todavía. Creo que por eso las medios de comunicación en la Argentina también no toman ese caso tan, con tanta furia como quizás en Europa hacen en algunos casos, sino tienen que ver qué hizo exactamente el presidente Macri, como por ejemplo también el presidente de Ucrania también, que hizo una empresa y que no está comprobada, Poroshenko, que no está comprobado que evadió hay otros dinero. Funcionarios muy cercanos a Macri que sí, fueron titulares y que tampoco se le han dado explicaciones, el intendente o digamos el líder de uno de los municipios del Gran Buenos Aires, y la prensa, claro, no lo está llevando muy por lo alto porque hay otros casos de corrupción de la administración anterior, pero incluso los medios más oficialistas están señalando que es un problema, digamos. Lo interesante acá es que sí hay un costo político, lo cual me parece que es muy bueno. Hace 10 o 15 años, a cierto nivel de poder o de riqueza, era totalmente normal tener una empresa offshore anónima. Y ahora ya cada vez es menos aceptable en la sociedad y eso es bueno, porque es legal, sin duda es legal tener una empresa offshore en este momento. Esas leyes deberían cambiar. No debería estar permitido tener una sociedad de este tipo en forma secreta, porque los beneficios
se usan para demasiadas cosas oscuras. Casos criminales, casos de corrupción, casos de evasión fiscal. Una y otra vez vemos que se usan estas empresas anónimas. Por eso simplemente no deberían existir más. Bueno, precisamente por eso los expertos aseguran que hay formas legítimas de usar los paraísos fiscales. Sin embargo, la mayor parte de las operaciones offshore tienen como objetivo esconder a los verdaderos dueños del dinero y el origen de los fondos, además de intentar evadir impuestos sobre esos activos. En el caso de Mossack Fonseca, los papeles de Panamá muestran una lista de clientes que incluye a narcotraficantes, miembros de la mafia, políticos corruptos, evasores de impuestos y delitos generalizados. Dinero para el clan Al-Assad. Siria está sumida en una guerra civil. El presidente Al-Assad emplea bombas de racimo contra su propia población. Él no figura en los papeles, pero sí su primo Rami Makhlouf, al que se considera el hombre de negocios del clan Al-Assad. ¿Se estará financiando la guerra con dinero sucio? Makhlouf no es el único cliente sospechoso de Mossack Fonseca. Dinero para la compra de armas. También John Brandenkamp, una persona muy cercana al dictador de Zimbabue, Mugabe, aparece en los papeles de Panamá. Mugabe lleva años sumiendo en la miseria a su país con métodos terroristas y de tortura. Según un informe de las Naciones Unidas, Brandenkamp es un experto en sortear las sanciones. Además, proporcionó armas a la República Democrática del Congo. Dinero para el tráfico de droga. Rafael Caro Quintero fue considerado uno de los capos de la droga más buscados de México. Tras su liberación, después de décadas encarcelado, vuelve a estar en la mira de las autoridades. Él también se encuentra entre los papeles de Panamá. Con una clientela tan sospechosa, ¿pueden seguir siendo legales los paraísos fiscales? Max, quiero seguir contigo porque tú abriste precisamente este debate. ¿Pueden seguir siendo legales los paraísos fiscales teniendo en cuenta que muchos de estos clientes que ellos tienen son producto del terrorismo, de las ventas de armas, el dinero que traen, por supuesto? Nosotros creemos que no, que debería haber medidas internacionales, no para prohibir necesariamente los paraísos fiscales en su totalidad, son jurisdicciones al final, pero sí la parte de la legislación como mínimo que permite esta opacidad. Tienen que registrar en forma pública quiénes son los dueños de cada empresa que está registrada en ese país, al igual que todos los países del mundo. Ningún país del mundo todavía hace esto, por increíble que parezca. ¿Tú qué opinas, Araceli? No, yo opino que sí, que eso, lo que decía antes, ¿no? Que tiene que haber reglas de juego transparentes para todos. Digamos que si son legales estas cuentas offshore, no tendrían por qué utilizarse para esconder quién está detrás. Lo de las acciones anónimas, por ejemplo, es una de las medidas que se quiere tomar, derogarlas para que no sean un refugio de dinero mal habido o dinero sospechoso o dinero que busca eludir al menos al fisco de países que por ahí necesitan ese dinero, ¿no? Roland, ¿cuán responsable es esta empresa Mossack Fonseca y quiénes son realmente ellos? Esos son financistas, ¿no? Que son abogados que están especializados hace décadas en esa materia y la responsabilidad de ellos es cumplir con las leyes, ¿no? Y Panamá también tiene que aplicar las leyes contra el lavado de dinero, contra de la evasión fiscal. Por eso la responsabilidad de ellos es muy fuerte. Ellos dicen que no son responsables para los negocios de las empresas offshore, pero yo, en mi opinión, veo que quien abre el camino a estas empresas tiene que tomar la responsabilidad, también controlar quiénes son. Por eso estoy totalmente de acuerdo. Necesitamos transparencia en esos casos. Tenemos que saber quién tiene el beneficio de esas empresas. Pero es un acuerdo ahora mundial que tenemos, ¿no? Por esas iniciativas que había de la OCDE, que están implicando ahora que no puede tener ninguna cuenta bancaria en el mundo sin que se sabe quién es. Sin embargo, hay una debilidad clave en estos acuerdos de la OCDE que es justamente este tema, que todavía no ha habido suficientes medidas en cuanto a la implementación e incluso en cuanto al estándar de la OCDE, todavía no va suficientemente lejos en combatir este tema. Y mientras sea posible tener estas empresas anónimas offshore, el sistema entero todavía va a tener debilidades y va a ser posible hacer estas transferencias. Claro. Por eso el sistema de la OCDE
necesita fortalecimiento, además de los otros sistemas que estábamos hablando antes, ¿no? Claro, y llama la atención porque ellos se defienden, como acaba de decir Roland, pero en el 2001 el Departamento de Estado de Estados Unidos ya advertía que la industria estaba vinculada, o sea, que esta empresa, el bufete de abogados, estaba vinculado al lavado de ganancias criminales de Rusia y Sudamérica. Entonces ya estamos hablando del 2001, ¿y por qué hasta ahora no se ha tenido la vista puesta sobre Mossack Fonseca? Probablemente justamente por el servicio que ofrecen, que es el secretismo. O sea, era muy difícil tener la evidencia. Hoy sabemos esto gracias a la prensa y gracias al señor anónimo o señora anónima que nos ha provisto estos datos a la sociedad, quiero decir, ¿no? Si no, seguiríamos sin tener realmente evidencia de lo que está pasando en esta empresa. Entonces, probablemente por falta de voluntad política, por falta de presión, hace falta mucho más decisión en realmente tomar medidas y no solo prometerlas. Bueno, hay secretismo, además en los países occidentales, no hablemos, por ejemplo, en el caso de China, que varios miembros del buró están implicados en estos documentos de Mossack Fonseca y la noticia no aparece en los medios de comunicación. Bueno, ahí vemos el problema claro, digamos, que tiene, digamos, el capitalismo mundial, por así llamarlo, en el caso de China, llevado al extremo, que es la coincidencia de intereses, o aparente al menos, entre los políticos o los intereses políticos y los intereses financieros. Esto no puede ser así, sobre todo después de la crisis de 2008 y después de que, digamos, todo el mundo, incluso en Europa, está llamando a los ciudadanos a ajustarse el cinturón y los estados están quedando cada vez más desfinanciados, ¿no? Claro, y bueno, tengo aquí una cita de Thomas Piketty, que es el escritor del libro El Capital del siglo XXI, y él declaraba al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que la opacidad financiera, como tú lo decías, es uno de los principales impulsores del aumento de la desigualdad global, porque permite a los grupos de riqueza superiores pagar tasas de impuestos insignificantes, mientras que el resto, como nosotros, la clase media, pues llevan la mayor carga, ¿no? Son los que tienen que... Entonces, ¿cómo se puede tratar de alinear esta situación, de hacerla un poco más... bueno, de que los ricos terminen de pagar más impuestos que los pobres o la clase media? La respuesta sería transparencia, ¿no? Que los ricos, no hay una ley especial para los ricos. Los ricos tienen que respetar las leyes iguales como todo el mundo y eso están haciendo, claro, cuesta tiempo, cuesta trabajo, pero no puede tener más esos safe haven que había por muchos años, que esos paraísos fiscales, como hace 10 años había en Suiza, en Liechtenstein, en Europa mismo había esos paraísos fiscales, que estamos acabando con esto. Este quizás es el punto más importante de este escándalo de los Panama Papers, ¿o cuál crees tú que ha sido el punto que ha generado todo este escándalo? Principalmente que... El volumen de los documentos. El volumen y sobre todo la idea de que hay tantas cosas secretas en el mundo que uno no conocía. O sea, la idea de paraísos fiscales hace unos años se identificaba con pequeñas islas caribeñas que eran inofensivas. Hoy tenemos una idea mucho mejor del tamaño de este sistema y eso es muy bueno porque esa presión tiene que llevar a cambios. No veo forma de que los gobiernos no puedan tomar acción ahora. Nuevamente, ¿cuáles serían esos cambios? Que en cada país haya un registro público de los dueños de cada empresa, en todos los países del mundo, idealmente además con un registro global, que simplemente acumule esos datos. ¿Quién es el dueño beneficiario, la persona física que es el dueño de cada empresa? Esa sería la solución técnica que se sabe hace muchos años. Los gobiernos no tienen la excusa de que no saben la solución en este caso. ¿Eso se hace aquí en Alemania, Roland? Un registro público, eso es muy dudoso, ¿no? Si se publican todo, por lo menos las autoridades tienen que saber quién es, ¿no? Yo entiendo los casos que uno funda una empresa y quizás que no quiere aparecer así afuera, sino quiere hacerlo en privado, pero las autoridades fiscales o de la justicia tienen que saber quién es. Eso creo que es lo fundamental. Si vemos una lista, creo que el ciudadano no tiene que saber quién está detrás de la empresa privada, pero las autoridades en el país. Yo creo que es importante que lo que decía él también de que está generando impacto político. Había una columna del diario británico The Guardian que decía que parecía que la gente tenía la sensación, sobre todo después de estas revelaciones, de que se castigaba con mayor peso y con más crueldad, digamos, al que estaba haciendo un fraude pequeño al sistema social, por ejemplo, cobrando un subsidio ínfimo que no le corresponde, por ejemplo, en Gran Bretaña, que a estos privilegiados, entre comillas, que pueden hacer maniobras
financieras para no tener que pagar. Y esto creo que este malestar es el que llevó, por ejemplo, a que tuviera que dimitir el primer ministro de Islandia y el que está generando impacto en los medios en todo el mundo y en las sociedades también, incluso en sociedades que tienen estándares éticos o de corrupción mucho menores que en Europa, por ejemplo, ¿no? ¿Y tú crees que en América Latina se corrijan esos problemas, esas fallas en el sistema financiero? No lo sé, fiscal, ¿no? no sé si hay voluntad política, no sé si hay herramientas, creo que estamos todavía muy lejos de los estándares de otros países, pero sí en el G20 se vino avanzando en los últimos años y sí hay esta demanda, por lo menos ciudadana, de transparentar al menos un poco más las cosas, ¿no? O de exigir explicaciones. Según Transparencia Internacional, ¿cuáles son los países que más han hecho para tratar de luchar contra la evasión fiscal? Bueno, en este caso puntual de hacer transparencia en el sector corporativo, de que se conozcan los dueños reales de las empresas, todos los países del G20 hicieron una lista de 10 puntos en el 2014. Todos los líderes del G20 decidieron hacer un plan de acción y ningún país todavía lo ha implementado al 100% y en muchos casos muy por abajo del 100%. El que más avanzado está, paradójicamente, es Inglaterra, Gran Bretaña, que ha hecho bastante, pero todavía no ha hecho nada con respecto a sus propios jurisdicciones offshore, a sus offshore tax havens, ¿no es cierto?, que son las Islas Vírgenes Británicas, que aparece en este caso, además de Caimán, además de Jersey, Guernsey. Entonces, incluso los países que más están haciendo en casa todavía no están haciendo mucho en sus otros partes del mundo, digamos. Estados Unidos, por ejemplo, ¿cómo está en esa lista? Estados Unidos todavía tiene mucho por hacer. Hablábamos antes del tema de Delaware. ¿Por qué no hay más nombres americanos en Panamá? Una explicación muy probable es Delaware. ¿Por qué ir a Panamá si uno tiene su propio paraíso fiscal adentro del país? Claro, porque ir a Panamá, un país inestable de América Latina, donde además no se habla ni siquiera el idioma, por supuesto. ¿Tiene toda la culpa Panamá en esto? Absolutamente no, absolutamente no. Indudablemente hay una responsabilidad de la comunidad internacional muy grande y hay todo un sistema de lo que hablábamos antes, de bancos, de bufetes de abogados que también están promoviendo este tipo de sistema, pero Panamá también tiene que, en este caso, sin duda, tomar acción, ¿no es cierto? Creo que el desafío del mundo entero es mostrar que casos como Panamá son excepciones, que hay un acuerdo entre los países industriales y también en desarrollo, que esos casos en Panamá no aceptamos, ¿no? Que van a prohibir. Y creo que si esos países fiscales ven, o esos paraísos fiscales ven que tienen tanto enemigos alrededor, entonces van a aprender y van a cambiar la ley también. ¿Tú crees realmente que Panamá sea una excepción? Yo creo que Panamá es una excepción. Como yo dije, Suiza hace 10 años también hizo algo parecido, no tanto como en Panamá, pero algo parecido, cambió totalmente. Desde el año 2018 va a mandar informaciones de cuentas bancarias hacia los otros estados. Entonces cambió en Europa, cambió totalmente el papel y eso va a pasar en muchos países. Algunos expertos, Araceli, han dicho que se trata de una maniobra, que todo este escándalo es una maniobra de Estados Unidos para evitar que el dinero siga llegando a Panamá, que Panamá siga enriqueciéndose y que se lleve a otros lados, por ejemplo, como Hawái. Sí, circulan muchas teorías en las redes sociales. Yo la verdad no quiero creer que hay detrás de esto una conspiración. También se hablaba de que era Alemania la que había facilitado la información esta, las listas. Realmente no creo. Yo creo que tiene que haber habido algún motivo para la filtración, pero lo desconocemos todos. Hay muchísima gente involucrada de todos los países y de todos los ámbitos. El presidente Obama, o sea, el gobierno de Obama, la Secretaría del Tesoro acaba de aprobar una ley que va justamente en contra de la evasión fiscal al no permitir la fusión de empresas para evadir impuestos. O sea que tengo mis dudas. Son 400 periodistas los que han trabajado de más de 70 países de todo el mundo. Tú como periodista, ¿cómo ves esta investigación que se ha hecho luego de la filtración de estos documentos? Yo lo veo como algo muy positivo, sobre todo porque se trabajó, digamos, en conjunto en varios rincones del planeta y se mantuvo este secreto durante un año, aunque se informó a los involucrados, muy al estilo alemán. Un mes antes se les dio la posibilidad de réplica, sucedió en el caso del presidente argentino y de todos los otros, y se hizo con honestidad y con profesionalidad, creo yo. ¿Tú crees que hay un antes y un después de Panama Papers, Max? Esperemos que sí. Esperemos que ¿Cuál es la diferencia de este escándalo con Panama Papers y los Wikileaks, por ejemplo?
que estos Panama Papers son específicamente del sector financiero. Están mostrando un tema muy grande y en forma muy enfocada. Y sobre todo el cambio es, en parte, estas discusiones que estamos teniendo ahora. El tema de que la conciencia ciudadana ha aumentado muchísimo gracias a este caso, que también es muy bueno. ¿Ha sido más fuerte o fue más fuerte el escándalo con Wikileaks que con Panama Papers? Creo que era más o menos parecido y es un peligro que quizás vemos esos escándalos y después seguimos con la vida cotidiana, ¿no? Que hay muchos escándalos siempre y creo que es un poco el desafío de la sociedad y también de los políticos tomar las lecciones de esas listas y también entrar en el trabajo político para sanar ese sistema. Volvemos a nuestra pregunta inicial que ha dado pie a este debate aquí en Cuadriga, que es papeles de Panamá, ¿cuán sucio es el dinero? Max. El dinero oculto, por supuesto. Hay mucho dinero sucio, sin duda hay mucho dinero sucio y esto es solamente una parte. Hay un colega de Piketty que usted mencionaba, que es Zuckman, que ha calculado 7 trillones de dólares que están en estos lugares. Entonces esto es solamente una pequeña parte de un gran sistema. Lamentablemente hay mucho por hacer todavía. Son muchos ceros que no nos podemos ni imaginar. Yo creo que directamente, como pide alguna gente, se deberían eliminar los paraísos fiscales, ¿no? Sería una forma de blanquear las finanzas mundiales. Habrá otros recursos, otros instrumentos posibles para que no haya estos países como Panamá o como las Islas Caimán, donde sea más rápido sacar una empresa offshore que, no sé, un casamiento en Tijuana, dicen que es lo mismo, ¿no? Bueno, la cosa es cómo, ¿no? Terminar de eliminar estos paraísos fiscales. Roland, ¿tú qué opinas? ¿Cuán sucios son este dinero oculto? Hay mucho dinero oculto, pero sin embargo se alcanzó mucho. Un miembro del Ministerio de Hacienda en estos días dijo, alcanzamos en 3 años más que en 30 años del pasado. Y yo creo en el progreso en ese sistema, ¿no? Que con la unión de los países se puede alcanzar mucho y veo un buen proceso. ¿Y ves interés en unirse los países para acabar con esto? Como has dicho, Obama está pronunciando ese tema porque los políticos sienten que los ciudadanos toman eso como una ofensa, ¿no? Ellos pagan sus impuestos y hay ciertas personas que no hacen, entonces los políticos también sienten esa presión de la población y están actuando. Max, ¿tú también eres optimista? Sí, pero falta mucho por hacer, falta muchísimo por hacer. El año que viene el G20 se reúne en Alemania y eso va a ser muy interesante ver la posición también de todos los países que vuelven a juntarse. Este año va a ser en China, el año que viene en Alemania, a ver en qué medida han cumplido con sus promesas. ¿Están ustedes trabajando como Transparencia Internacional, como organismo? ¿Están trabajando en ello? Totalmente, eso es lo que hacemos, es parte de nuestro día a día y estamos muy contentos de que este tema por fin esté teniendo la atención que merece. Una última pregunta, Araceli, ¿para ti eres optimista? Esperemos que sí. Estamos viviendo en Europa un momento un poco raro con los refugiados, con un cierto ascenso de la extrema derecha, entonces sería bueno que tomemos conciencia de dónde están realmente los problemas, ¿no? Vale, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Lamentablemente hemos terminado el programa. Gracias a ustedes por seguirnos y escríbanme, por supuesto, a mi dirección de Twitter, @cabrera_s. Me encantaría conocer su opinión sobre este y otros temas. Hasta luego.